En el apartado de metodología se incluirán el enfoque y el diseño de investigación, las técnicas que se utilizarán para la recolección y para el análisis de datos. Además, se debe incluir el área de estudio, es decir, el lugar, país, zona geográfica, área urbana o rural, el tamaño, población, tamaño de la muestra y cómo se ha realizado el muestreo. El muestreo define la magnitud o alcance de la investigación. Muestreo aleatorio simple. Se utiliza para determinar los elementos y se procederá a elegirlos por sorteo, rifa o números aleatorios. Muestreo por conglomerados. Se utiliza cuando las unidades no pueden ser determinadas directamente y por lo tanto se procede a elegir subconjuntos o conglomerados de forma aleatoria. Y dentro de estos, a su vez, se elegirán aleatoriamente a los elementos que conformarán la muestra. Muestreo intencional. Es cuando el investigador decide, según los objetivos, los elementos que integrarán la muestra, considerando unidades típicas, pues el investigador conoce la población y sus características. Existen varias fórmulas y programas para calcular el tamaño de la muestra. Población es la colección completa de elementos o resultados de la información buscada. La muestra constituye un subconjunto de una población. Esta puede ser muestra representativa. Es en la que todos los segmentos de la población están incluidos en la muestra en sus proporciones correctas. Muestra aleatoria. Muestra en la cual cada persona u objeto en la población tiene la misma oportunidad de ser seleccionado para la muestra. Muestra no probabilística, llamada también muestra por conveniencia, no es aleatoria. Para definir una muestra se deben definir criterios de inclusión y exclusión y expresarlo en la metodología. Es importante delimitar bien la muestra de estudio, por ejemplo, niños ecuatorianos del área urbana de 5 a 10 años de edad que sepan escribir, etc. Técnicas de recopilación de la información. Hay varias técnicas para recopilar la información. Una de estas es la aplicación de cuestionarios impresos o digitales para obtener respuestas escritas. Existen otras técnicas para recopilar información como la observación, las entrevistas, etc., pero estas son parte de los estudios cualitativos. Procesamiento de los datos. En los estudios cuantitativos se utilizan pruebas estadísticas de acuerdo a la normalidad de las variables. Las muestras con 30 o más elementos tienden a ser normales. Se debe definir a priori las pruebas estadísticas que se aplicarán a los datos recolectados. Un procesamiento de la información no adecuado puede echar a perder la investigación. Los pasos que se realizan desde la toma de datos hasta su análisis deben incluir también aspectos éticos. El reporte de resultados puede variar según sea una tesis de pregrado, de posgrado, de acuerdo a la universidad, etc. Para el reporte de resultados se pueden utilizar gráficos, cuadros, entre otros. El análisis de los datos se puede hacer mediante análisis estadísticos descriptivos y o inferenciales. Estadística descriptiva describe los datos, valores o puntuaciones obtenidos para cada variable. Se puede utilizar medidas de tendencia central como media, mediana, moda. También medidas de dispersión como rango, desviación estándar, varianza. El cronograma incluye las actividades a realizar y además el tiempo previsto para las mismas.